Bueno, como parte del temario que les toca a ustedes, les toca avanzar sistema nervioso central y periférico. Vamos a avanzar todo lo que es neuroradiología, ¿ya? Como primera introducción, como siempre, tenemos que saber lo que es anatomía y más para hacer un estudio imagenológico, ¿ya? Nosotros sabemos que el cerebro está formado por tres capas primordiales, que es la dura madre, la aracnoides y la pía madre, ¿ya? La dura madre va a ser aquella que es la capa más externa de tejido fibroso. Va a estar formada por dos hojas, las cuales van a estar pegadas al hueso una y al otro, al periósteo la otra capa. La capa más interna se va a unir a la membrana aracnoidea. Entonces, si pueden ver acá, la dura madre, la segunda capa aracnoides y la pía madre, ¿ya? Las tres capas principales. La capa siguiente es la aracnoides, que es la capa más delgada que la dura madre y se va a ubicar por dentro de ella. Acá es donde se va a formar y va a estar cubriendo el espacio subaracnoideo, el cual va a estar cubierto por líquido cefalorraquídeo. Y la pía madre va a ser la membrana más interna y la más delgada, y que va a estar en íntimo contacto con el tejido nervioso, y en ella se van a ubicar bastantes nervios y vasos sanguíneos. Entre estas dos existen dos espacios que es muy importante saber porque es donde se ubican principalmente las hemorragias. Uno es el espacio subdural entre la dura madre y la aracnoides, y el espacio epidural entre el hueso y el periósteo, ¿ya? Entonces acá, entrando a la anatomía de las meninges, existen dos tipos también, que es una llamada paquimeninge, que es también la dura madre, solo que esta es una etapa no madura. Y la leptomeninge también, que cuando esta llega a inflamarse o a tener un proceso infeccioso como una leptomeningitis, esta se va a edematizar y no va a tener un contorno regular como podemos ver acá, ¿ya? Entonces, también se las conoce así a estas dos. Cuando hablamos también de anatomía, tenemos que saber los lóbulos cerebrales. ¿Por qué? Porque la patología de cada uno de estos lóbulos nos va a dar alguna alteración clínica muy diferente, porque ustedes saben que cada lóbulo tiene una función específica, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos del lóbulo frontal, estos van a ser anteriores, que están acá en las dos imágenes, como pueden ver. Esto es una resonancia magnética, ¿ya? Que se van a encargar los lóbulos frontales de la parte motora primaria, y los lóbulos parietales, que se encuentran en esta parte, se van a encargar del área somatosensitiva primaria. Estos dos van a estar separados principalmente por el surco central, que es esta imagen que está puesta de rojo, y en ella nosotros vamos a delimitar tomográficamente o por resonancia magnética cuál de los lóbulos está la patología. Entonces, otro de los lóbulos, ustedes saben muy bien, el lóbulo occipital, que tiene como función principal el área primaria visual, y los lóbulos temporales, que están lateralmente a ambos lados, tienen la función de integrar la percepción auditiva principalmente, ¿ya? Y tienen la función del componente receptivo del lenguaje. Ya, entrando en la anatomía infratentorial, también dentro del conjunto del cráneo-cerebro tenemos otro espacio que es el cerebelo, que está localizado en la fosa craneal posterior, cuya función principal va a ser integrar vía sensitiva y las vías motoras. Entonces, estas son las principales estructuras que deben ser estudiadas ustedes como área preclínica para saber entender algún estudio imagenológico. Saben muy bien ustedes que en una radiografía simple no se puede evaluar sistema nervioso central ni periférico, ¿verdad? Entonces, uno de los estudios de predilección y el que más se utiliza para el estudio de estas es la tomografía simple, de cráneo, obviamente, ¿no? Cuando estamos hablando de cerebro y cerebelo. Cuando queremos hablar de médula ósea, raquídea, tenemos que igual pedir un estudio imagenológico que es la TAC simple. Para estudiar estructuras más internas como vasos sanguíneos,
tendríamos que pedir una angiotac, que esa nos va a dar una mayor visibilidad de toda la estructura anatómica vascular. Entonces, como les decía, la principal y la predilección es la tomografía, también otro estudio es la resonancia magnética. Entonces, en esto, para estudiar el tallo cerebral, que vamos a estudiar el mesencéfalo, que es esta parte de acá, que está marcada con rojo, que tiene como una estructura de alitas, ¿verdad? Si pudieran descifrar. Entonces, cuando hay alguna patología y ustedes vean una tomografía o una resonancia magnética, tienen que encontrar esta imagen peculiar para saber si están frente a una patología de mesencéfalo. Cuando estamos en puente, que es la parte más central, tiene esta estructura o esta forma más ovalada, y el bulbo raquídeo, que es más inferior. Entonces, cuando hablamos de línea media, hablamos de todo lo que hemos mencionado hace rato: el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo, que son las principales. Esto es un TAC ¿de qué tipo? Tomografía axial de tipo sagital, ¿verdad? Entonces, nosotros también tenemos que estudiar el cuerpo calloso, donde están las fibras, y la hipófisis, si hay alguna alteración traumática. Entrando a las patologías de neuroradiología, la primera de estas son los eventos de tipo ACV o SB, que se llaman, ¿ya? Evento vascular cerebral. Se dividen en dos grandes grupos, que son los primarios: el isquémico, que en el 80% de los casos son más comunes, y el tipo hemorrágico en el 20% de los casos. Obviamente esto se va a deber, el isquémico puede ser a tres causas muy comunes: el trombótico, el embólico y el hipóxico. El trombótico, como bien su nombre dice, es por una obstrucción arteriosclerótica, ¿ya? Y el embólico, que es el más común, puede ser hiperagudo, agudo, subagudo y crónico, de acuerdo al tiempo de evolución. En la causa de tipo hemorrágico va a ser por dos causas primarias: uno, que es procesos hipertensivos, y otro por angiopatía amiloide. Y otra de las causas que de forma secundaria pueden ser a causa de neoplasias, de transformaciones hemorrágicas, que puede ser primeramente de un evento isquémico y pasar o complicarse a un evento hemorrágico. Y las más comunes, que son las trombosis venosas. Como una introducción, entonces sabemos que el ACV o ESV, como estamos viendo, evento vascular cerebral, tiene como objetivo principal los estudios imaginológicos de un paciente. Primeramente, para nosotros pedir algún estudio tenemos que saber qué pedir y para qué pedir, ¿verdad? Cuando nos encontramos ante una de estas patologías, ya sea isquémica, como les dije, en un 80% de los casos, o hemorrágica en un 20%, tenemos que acortar el tiempo de la cronicidad, porque estos eventos siempre se dan y siempre se deben estudiar dentro de las primeras 48 horas. Es por eso que solo si ustedes atienden un paciente en la emergencia y viene con una clínica, ya ha pasado neurología, ¿no, verdad? Si viene con una clínica de parestesia de un lado, hemiparesia, o tiene dificultad del lenguaje, dificultad de la memoria, entonces es posible que esté cursando con una ACV de tipo isquémico, ¿ya? Como primera etapa. Entonces ustedes tienen que saber que tienen primeras 24 horas a 48 horas para actuar y poder dar un tratamiento adecuado a su paciente para que no exista mayor complicación. Entonces, dentro de estos estudios, nosotros tenemos que saber que para pedir una tomografía y una resonancia, ¿qué nos va a dar como objetivo? Primeramente, nos va a ayudar a diferenciar si nos encontramos ante un evento hemorrágico o un isquémico, y así poder dar un tratamiento adecuado de acuerdo al tipo de patología. O si existe otra causa, ya sea por oclusión o estenosis de alguno de los vasos principales. Nos va a servir para diferenciar si el daño del tejido cerebral puede ser reversible o irreversible. No se olviden que existen patologías donde ya es muy larga la cronicidad o es muy largo el evento, entonces a veces ya no se puede recibir ningún tipo de tratamiento, ¿ya? Y aquí les vuelvo a mencionar que 80% de los casos son de
causa isquémica y el 20% son hemorrágicos. Ok, entrando a lo que es el evento isquémico, primeramente ocurre cuando un coágulo sanguíneo va a bloquear, va a obstruir y va a estrechar una arteria que conduce principalmente al cerebro. Su diagnóstico principalmente va a ser clínico, ¿ya? No se hace un diagnóstico de evento isquémico o hemorrágico por un estudio imagenológico. Como les dije, el estudio nos va a servir para determinar otras causas. Esto se da por la clínica. Su diagnóstico se hace por una resonancia para confirmar la presencia ya sea de hemorrágico o si es isquémico y el tipo de extensión de este. Tenemos una clasificación nosotros del isquémico, les hablaba en la primera diapositiva, que puede ser hiperagudo, que es menor a 6 horas, de tipo agudo, que va entre 6 a 48 horas, el subagudo, que va de 2 días a 2 semanas, y el crónico, que ya nos enfrentamos a una encefalomalacia, que es mayor a 2 semanas, meses u años. Este ya es un tipo crónico donde ya normalmente la masa encefálica está muy comprometida y a veces no se puede hacer nada, ¿verdad? Entonces, entre los estadios, como ya les dije, ustedes tienen que clasificar y saber cuándo pedir y qué pedir. Si van a pedir una tomografía, si es una tomografía con contraste, una tomografía simple o una resonancia magnética. Entonces acá, entrando a las imágenes, podemos valorar. Esto es una tomografía de cráneo, ¿ya? Nos va a mostrar signos tempranos de isquemia cerebral. ¿Cómo se identifica la isquemia? Se va a ver una gran hiperdensidad. Esta obviamente está en la arteria cerebral izquierda, que son las flechas blancas, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean una imagen hiperdensa, quiere decir negra, ustedes tienen que pensar en un evento isquémico. Acá es el otro lado. ¿Ven las dos? ¿Logran ver? Ok. Entonces, la TAC nos va a mostrar la evolución del efecto en masa, lo que es esto. Cuando existe un proceso isquémico, un proceso obstructivo, que obviamente isquemia quiere decir que está muriendo el tejido, a la vez va a presentar un edema cerebral y este edema se va a mostrar como un efecto de masa. Es por eso que pueden ver acá, por la gran inflamación cerebral, ¿ya? En las primeras horas, debido al edema citotóxico y a la liberación de citocinas proinflamatorias, se va a presentar el edema vasogénico que alcanza su mayor magnitud entre el segundo y tercer día. Este va a ser un causante de un incremento de volumen de alrededor de 8 ml durante la fase que vaya progresando. El efecto de masa que se puede valorar acá crece paralelamente con el edema entre las primeras 3 a 7 días y se va a estabilizar durante la segunda semana, ¿ya? Entonces, si yo les pongo en su examen esta imagen, ustedes me tienen que describir a qué nos estamos enfrentando. Entonces, es isquémico por el edema. Por eso te estoy diciendo que la imagen es hipodensa. Entonces, la imagen muestra, este es un TAC sin contraste con un paciente con lesión cerebral de tipo hipóxica y edema cerebral. Se puede observar la pérdida de diferenciación entre la sustancia gris y blanca y el borramiento de los surcos. ¿Se acuerdan cuáles son los surcos, verdad? Estas partes. Entonces, cuando hay gran edema, hay borramiento de esto y miren cómo se ve. Se ve liso, ¿verdad? No se puede diferenciar a qué parte anatómica corresponde. Entonces, este es otro evento isquémico. Entonces, los eventos isquémicos de forma hiperaguda, que hablábamos entre las 0 a 6 horas, pueden ser al estudio imagenológico más en una tomografía de cráneo, pueden ser de tipo normal, ya en el 50-60% de los casos. Pero hay que descartar hemorragias. Es por eso que nos encontramos que en pacientes con esta patología nosotros tenemos que pedir no solo un TAC, sino tenemos que pedir a las 6 horas, hasta las 24 horas y hasta las 48 horas, porque no se olviden que tiene un proceso evolutivo y este puede terminar siendo hemorrágico, ¿ya? Entonces acá pueden ver una hiperdensidad que es en la arteria cerebral media, esta es una TAC simple,
Acá otro de los signos específicos del SB isquémico es el signo de la cinta insular, que es esta parte de acá, que se ve hiperdensa, y la hipodensidad de los núcleos lentiformes, que es en la parte convexa. Cuando nos encontramos entonces en el hiperagudo que les decía de 0 a 6 horas, esto nos va a demostrar, acá tenemos una resonancia magnética. Esto quiere decir resonancia magnética en secuencia de difusión con secuencia ADC, se llama, ¿ya? Ese es el tipo de estudio que se les está solicitando. Entonces, cuando hablamos de una secuencia en difusión, vemos este tipo de imagen, donde vamos a ver una imagen hiperintensa con restricción de difusión. Y cuando nos encontramos en el ADC, se va a ver una imagen hipointensa, que es esta parte de acá. Entonces vuelvo a ver, cuando hablo de una resonancia magnética con secuencia de difusión, es hiperintensa, y en el ADC es hipointenso, toda esta imagen que estoy marcando acá. Cuando hacemos una resonancia magnética en T1 y T2, puede verse una imagen normal en las primeras 4 a 6 horas, y de acuerdo a la evolución del ACV isquémico se va a ir denotando más el tipo de lesión. Cuando nos encontramos a una resonancia magnética de tipo flare, en el 50% de los casos se va a mostrar una hiperintensidad cortical, entonces toda la parte hiperintensa. La detección de los ACV isquémicos por imagen se van a hacer, como les decía, la resonancia magnética a los 3 a 30 minutos es la más específica, pero el estudio de predilección siempre va a ser primeramente la tomografía de cráneo, ¿ya? Por, obviamente, la sensibilidad y por el costo. Entonces, si nosotros tenemos el alcance de hacer y pedirle a nuestro paciente una resonancia magnética, esta nos va a dar la ventaja de poder hacer diagnóstico precoz antes de los 30 minutos que se haya instaurado la lesión. Entonces, cuando tenemos una resonancia magnética en T1 y T2, puede tardar hasta 6 horas para hacer un diagnóstico preciso, y ya les decía que la TAC puede tardar hasta 24 horas para mostrarse en todo el campo de la isquemia. Cuando nos encontramos en una etapa de un ACV isquémico de tipo agudo, quiere decir entre las 6 a 48 horas, los hallazgos imagenológicos va a ser obliteración de los surcos y va a haber edema de circunvoluciones, lo que nos va a dar un efecto de masa. Vuelvo a mostrar este efecto de masa por el gran edema. La hipodensidad y pérdida de diferenciación de sustancia gris o blanca, que no podemos diferenciar aquí. Entonces va a haber pérdida de la diferenciación de las estructuras corticales, subcorticales, o pérdida de la diferenciación de la sustancia gris o blanca, como les decía. Va a haber un efecto en masa, que es todo esto debido al edema y a la isquemia. Este es un edema en el cuerno anterior del ventrículo lateral. Va a haber borramiento de los surcos y de la cisura silviana por el edema. Ya. Cuando vemos una resonancia magnética desde el tipo agudo, que les decía, dentro de las 6 a 48 horas, una resonancia magnética nos va a dar este hallazgo. Primeramente una hiperintensidad en DWI, y en ADC nos va a dar una hipointensidad, como pueden ver aquí. En T2 y FLAIR va a ser una imagen hiperintensa, y en T1 más contraste en un realce meningio, todo lo que podemos valorar en esta parte. Cuando nos encontramos en una etapa subaguda, quiere decir de 2 días hasta 2 semanas, en la tomografía el hallazgo va a ser hipodensidad, que afecta a sustancia gris y blanca en forma de cuña con distribución vascular, que es toda esta parte, en forma de cuña principalmente. Efecto de masa de forma progresiva, que luego puede disminuir a los 7 a 10 días hasta desaparecer. Esto se llama el efecto de niebla, ¿ya? Que es esta parte que les estoy mostrando acá. Es esto y esto. Solo se ve en una etapa subaguda. Ya va a haber un realce giriforme cortical en estudios contrastados, solo cuando tengamos una tomografía contrastada. Entonces la TAC nos va a valorar riesgo de transformación hemorrágico, que puede ir entre los 15 a 20% de los casos,
con un pico entre 4 a 6 días posterior al inicio del evento isquémico. La hiperdensidad hemorrágica puede persistir entre 8 a 10 semanas. Entonces, esto es una forma normal, un ataque normal, y esto ya nos encontramos ante un isquémico de tipo subagudo. Pueden ver la diferencia, ¿verdad? Una transformación hemorrágica de isquémico a hemorrágico. Y este es el real segiriforme, el que les decía hace rato, cuando tenemos un ataque con contraste. Cuando hablamos de un ACV isquémico de tipo crónico, quiere decir mayor a 2 semanas, meses u años. Acá nosotros nos encontramos con cambios por encefalomalacia, que son muy diferentes las imágenes, ¿verdad? Ya no vemos una sustancia gris, todo está hiperintenso, hay retracción ventricular y ensanchamiento de los surcos. Además, hay gran pérdida del volumen cerebral. Esta es una progresión del tipo crónico. Aquí podemos ver un ataque de cráneo simple en un paciente de 51 años de edad. Es masculino con hemiparesia derecha de 3 horas de evolución. Se observa evolución de infarto desde las primeras 3 horas, como pueden ver esta zona, hasta el mes. Entonces, en la primera imagen de TAC nos encontramos, es una imagen casi normal, ¿verdad? Por eso hablamos entre las primeras 3 a 6 horas detectar una tomografía y pedir otra a la siguiente, donde ya podemos encontrar alguna alteración en el cerebro. Entonces acá en la siguiente imagen, que es a las 9 horas, ya vamos a encontrar una imagen hipodensa apenas perceptible, con pérdida de la definición entre sustancia gris y sustancia blanca en territorio de arteria cerebral media. Toda esta parte abarcada acá. En la segunda imagen, que es a los 3 días, se observa una hipodensidad mayor, como pueden ver acá, con ausencia de surcos por el edema en región frontotemporal izquierda. Pueden ver la diferencia, ¿verdad? Esta es a las primeras 3 horas, a las 9 horas, y al tercer día ya se está instaurando más la patología. Y al mes se puede visualizar una imagen hipodensa con vasos hiperdensos por perfusión de flujo. Esto ya está pasando de ser un evento isquémico a un evento hemorrágico. Cuando entramos entonces al evento hemorrágico, primeramente estos representan entre el 15 al 20% de los casos. Normalmente la causa es por una hipertensión arterial descontrolada y maltratada. La causa más frecuente entre el 70 al 90% de los casos de este tipo de ACVs. Más de la mitad se va a presentar en el núcleo de la base y el tálamo, y aproximadamente entre el 10 al 50% van a ser de tipo lobulares, ya sea frontal, temporal o occipital. Entre el 10 al 15% puede presentarse en tallo cerebral y el 5 al 10% en el cerebelo. Entonces acá les puse las causas más probables por las cuales puede ocurrir un evento cerebral hemorrágico, pero les digo que la causa mayor, entre el 70 y 90%, es por una hipertensión arterial. Y acá cuando nosotros vemos en un ataque de cráneo simple, vamos a ver una imagen hiperdensidad brillante, quiere decir de forma blanquecina. Entonces eso es lo que nos va a denotar la TAC simple. Entonces, cuando hablamos del evento hemorrágico, tenemos que diferenciarlo en 2 grupos. Primeramente, el parenquimatoso o el intracerebral, y otro que es el espacio subaracnoideo. Entonces, esta parte que está marcada o que ven en la flecha roja es parenquimatoso intracerebral, y todo esto, lo que está ocupando la sustancia gris, es el espacio subaracnoideo. Aquí también en la cisura de Silvia. Entonces, el hemorrágico intraaxial parenquimatoso puede ser de forma aguda, que es entre 1 a 7 días, y subaguda entre 1 a 6 semanas. ¿Qué es lo que se va a valorar por una tomografía? Primeramente va a haber disminución de la densidad, o sea, una imagen hipodensa más un halo hipodenso por el edema, lo que pueden ver acá. Va a haber el edema, que es el efecto de masa, que puede ser leve a las primeras 3 horas, llegando a un pico a los 5 días o a los 30 días, como pueden ver aquí.
Esta es la misma, hemorrágico intraaxial parenquimatoso, pero de forma crónica, que va más de 6 semanas. Tenemos una densidad de líquido del 37%, puede haber una imagen sin hallazgos en el 27% y las lesiones en ranura, que son stick-like, el 25%. Pueden llegar a calcificarse estas imágenes, que pueden ver hasta esta parte, en el 10% de los casos cuando es un ACV isquémico de tipo crónico. Ahora, como les decía, la causa principal es una hipertensión. Entonces, cuando hablamos de un ACV hemorrágico por tipo hipertensivo, vamos a ver estas imágenes en una tomografía así. Acá está ocupando la imagen hiperintensa en los ganglios basales derechos. Acá la imagen es en el tálamo izquierdo, en el putamen izquierdo y en el lóbulo cerebral izquierdo. Siempre tienen la misma característica, la imagen hiperdensa con un anillo de edema y de acuerdo a la evolución y la cronicidad puede ver un efecto de masa por gran edema. Cuando hablamos del ACV hemorrágico, pero el subaracnoideo, esta se va a deber a hemorragias con extensión entre surcos, fisuras y las cisternas. La causa principalmente se va a deber a ruptura de aneurisma, tumores o alguna patología. Esto nos va a demostrar imágenes hiperintensas en espacio subaracnoideo, o sea, todo lo que pueden ver acá. Ok, entrando al tema de neuroinfecciones, vamos a entrar y vamos a dividir en 4 grupos principalmente. Uno que son las meningitis, encefalitis, absceso cerebral y empiemas. Cuando hablamos de meningitis, no se olviden que este tipo de lesiones o patologías tienen múltiples causas, ya sean bacterianas, virales, parasitarias. Entonces, primeramente se debe detectar a qué nos estamos enfrentando, a qué etiología, ¿ya? Normalmente las meningitis son de tipo bacteriano, virales y de tipo fúngico. Entonces, el diagnóstico principalmente de estas patologías es de forma clínica, ¿ya? Y si tienen ustedes un laboratorio, este es un estudio de líquido cefalorraquídeo. La imagen, la tomografía o la resonancia magnética primeramente nos va a confirmar el tipo de lesión y segundo nos va a ayudar a detectar las complicaciones. Si existe alguna isquemia, si existe cerebritis o hidrocefalia que sea secundaria a este tipo de neuroinfecciones. Otra de las causas es que descarta contraindicaciones para la punción lumbar, esto para que no exista más complicaciones de acuerdo a la patología. En la TAC simple, la mayoría de estas meningitis se van a mostrar normales, o sea, una TAC normal, ¿ya? Que es esta de acá. Pero de acuerdo a la etiología o la patología que está, a la etiología, o sea, si es bacteriana, si es fúngica, entonces recién nosotros vamos a encontrar una alteración de la masa cerebral. Entonces vamos a ver un realce meningio en un TAC de tipo contrastado, que es todo lo que podemos ver acá. Y a la resonancia magnética es un estudio que tiene mayor sensibilidad y especificidad. Este nos va a mostrar un aumento de la intensidad en surcos y cisternas cuando hablamos de una resonancia magnética tipo FREP. Otra de las patologías infecciosas es la encefalitis. Esta va a ser una inflamación por una infección localizada o difusa del parénquima cerebral. Igual, tienen que ver cuál es la causa principal de esta infección. Tiene una alta morbimortalidad y principalmente es de tipo viral. Su diagnóstico, igualmente como la meningitis, se hace de tipo clínico, serológico por estudio de líquido cefalorraquídeo. Normalmente una tomografía no nos va a mostrar mucho hallazgo imagenológico, la que nos va a mostrar es una resonancia magnética por la mayor sensibilidad y esta va a hablar de áreas mal definidas en sustancia gris y blanca ocupadas con T2 o FLAIR que va a ser ocupadas por la lesión, por la inflamación, perdón. Esta es otra, es la región periventricular con calcificaciones frecuentes. Esto es por citomegalovirus, ¿ya? En el sistema límbico, los lóbulos temporales y el córtex insular, esto se va a dar por una etiología de herpes simple tipo 1, es esta imagen de acá.
y el tallo cerebral y los pares craneales se van a dar por el virus de varicela zoster. Entonces, otra de las patologías infecciosas es el absceso cerebral, que estas son infecciones biógenas del parénquima cerebral dadas por el estreptococo y estafilococo gram negativo y el tuberculosis. Hay otra de las etiologías que es de tipo fúngica por el aspergillus, cándida y nanocardia. Existen 4 estadios de evolución del absceso cerebral. Primeramente la cerebritis temprana, la cerebritis tardía, encapsulación temprana y la encapsulación tardía. Entonces, el absceso cerebral en fase 1 y 2, que es el edema vasogénico, que podemos ver toda esta parte de acá, y la fase 3-4 es una lesión redondeada, contornos bien definidos con efecto de masa por el importante edema alrededor. Entonces acá por la tomografía, en casi todas se ve de la misma forma, ¿verdad? Una imagen redondeada, contornos bien definidos con edema alrededor como efecto de masa. Acá igual, en el primer día vemos esta lesión y el día 14 ya podemos ver el tipo de lesión que les estoy hablando. En la tomografía de contraste lo mismo, una imagen redondeada, de contornos definidos, con gran edema como efecto de masa. El empiema, esta es una colección purulenta que va a ser de tipo extraxial, poco frecuente. Si está en la parte subdural va a ser la más común, si es epidural menos común, y los estudios para diagnosticar esto primeramente va a ser la TAG y la resonancia magnética de tipo contrastado, que vamos a encontrar una colección subdural o epidural de realce periférico, como pueden ver acá, y en la resonancia magnética va a haber restricción a la difusión, ¿ya? Eso es una TAG con contraste, que pueden ver toda esta lesión. La neurocisticercosis, que es otra que no estaba entre las lesiones infecciosas, pero es muy importante porque hoy en día hay varias incidencia de esta enfermedad. Entonces, la neurocisticercosis, su localización más común va a ser en los espacios subaracnoideos de la convexidad, todo lo que pueden ver acá. Al ataque y a la resonancia magnética se va a dar por diferentes etapas de la enfermedad. Entonces, en la etapa vesicular, que es una larva viable, vamos a ver estas imágenes redondeadas. En la etapa vesicular coloidal, que es una larva degenerada, vamos a ver estas imágenes, ¿ya? El tipo nodular granular, que es en etapa de cicatrización, estas imágenes, y la calcificación nodular, que ya es la última etapa, que se ve con imágenes calcificadas. Eso es todo.